Muy buenos días, un placer y agradecida por la invitación a Brenda y al Estuario y ver muchas caras que hace tiempo no veía. Hoy voy a compartirles un poquito sobre lo que es el programa de planificación para la resiliencia comunitaria, que es un mouthful y es un programa de Foundation for Puerto Rico en colaboración con el Departamento de la Vivienda, con fondos CDBGDR. Y voy a hablarles un poquito del contexto, ¿verdad? De cómo, de qué se trata el programa, los principales objetivos y eso y cuál es su acercamiento a la resiliencia, aunque no voy a entrar mucho en detalle porque agraciadamente los panelistas anteriores también se adelantaron algunas cosas. Me voy a enfocar en algunas de las herramientas que se producieron, específicamente lo que es el portal de vulnerabilidad y riesgo, precisamente por el tema de lo que es los índices o los indicadores de resiliencia, que es el tema de interés de hoy. Y van a ver en el contexto, pero las necesidades y acciones de resiliencia que han venido surgiendo del proceso que todavía está en curso, ¿no? O sea que yo no tengo, digamos, una evaluación final o datos estadísticos, ni mucho menos de lo que está surgiendo, pero les puedo dar un poquito de lo que estamos observando en el campo y los retos, oportunidades que surgen de este programa, ¿verdad? El programa nace desde la declaración de desastres, luego de Irma y María, como parte de los fondos asignados por J al Departamento de la Vivienda, que desarrolla un plan de acción, que entonces en el área de planificación desarrolla, ¿verdad? La intención de llevar a cabo procesos de planificación participativa a escala comunitaria. Ya en el 2021 se publica finalmente lo que es la notificación de avisos de fondo, porque esto es un programa competitivo, ¿verdad? Donde las entidades elegibles, que en este caso eran organizaciones sin fines de lucro y municipios, podían solicitar el programa, ¿verdad? Para facilitar estos procesos de planificación de resiliencia comunitaria. Y ya entonces, una vez elegidas esas entidades, se lanza el programa, ¿verdad? En el 2022-2023. ¿Cuál es el objetivo? Según les dije, ¿verdad? Desarrollar planes de resiliencia a escala comunitaria con soluciones integrales y la subvención básicamente lo que cubre es que una entidad, lo que nosotros llamamos una entidad facilitadora, lleve a cabo ese proceso junto a una comunidad o varias comunidades, que en algunos casos son varias o subsectores que están dentro del área de estudio, si se quiere, para poder identificar, ¿verdad? Estudiar cuáles son las vulnerabilidades y riesgos, identificar esas necesidades de resiliencia, fortalecer sus capacidades y siendo un proceso participativo, en teoría, pues empoderar a esas comunidades a que entonces tomen acciones más proactivas o herramientas, ¿verdad? De abogacía para lograr sus objetivos, ¿verdad? Su visión de resiliencia. El proceso básicamente luego de la publicación se solicita, ellos firman un acuerdo con el Departamento de la Vivienda. Una vez se firma un acuerdo, la entidad tiene que firmar también un acuerdo de colaboración con la comunidad y establecer, digamos, como unas reglas de juego y comienza el proceso de planificación. Luego de todo esto, se terminaron seleccionando o terminaron trabajando 17 entidades donde hay 6 municipios, 3 instituciones académicas y 8 organizaciones sin fines de lucro, todas con trayectorias o con trasfondos o con misiones muy diversas. Como pueden ver, hay diversidad de comunidades, o sea, algunas entidades están trabajando solamente con una comunidad, mientras hay otras que están haciendo, y no debería decir comunidades, están desarrollando un plan, mientras que hay otras que tienen hasta 10 planes de resiliencia. Y diferencio el plan de resiliencia de la comunidad porque en la delimitación de comunidades, ¿verdad? Hay algunas que tienen diversos subsectores y hemos inclusive contado que hay sobre 150 comunidades o sectores dentro de estos 78 planes que se están llevando a cabo. Y es importante entender un poquito, ¿verdad? 78 planes es un montón de planes. Están alrededor de todo Puerto Rico. No están representados todos los municipios, creo que son 28 municipios representados, por supuesto porque 6 de ellos son municipios per se quienes están llevando a cabo el plan, así que se concentran en comunidades dentro de su municipio. Y es bien interesante porque hay una diversidad bien grande, o sea, hay un residencial en Camuy, hay una urbanización en Toa Baja, hay comunidades costeras, hay comunidades montañosas, o sea que la diversidad de tipologías, ¿verdad?, de comunidad y tipos de comunidades también en términos de, ¿verdad?, que son sus niveles socioeconómicos, educativos, pues es bien variado.
Eh, ¿Cuál es el rol de Foundation for Puerto Rico? Foundation tuvo, digamos, una fase uno donde fue más bien enfocado en el desarrollo de las herramientas de datos, la página web, todo el proceso de alcance pre y post-NOFA, un componente educativo y lo que es el marco de planificación y el manual de intervención comunitaria. Ahora en la fase 2, que es ya cuando el programa está en su implementación y hay subrecipientes o entidades facilitadoras, porque además subrecipiente no es una palabra en el español, pero como quiera se está utilizando, nosotros ofrecemos acompañamiento y retroalimentación, desde la parte de lo que es la revisión de informes y apoyo en entregables, pero también asistimos a las comunidades, a las reuniones comunitarias, que han sido cientos, las observamos, damos retroalimentación, pero también identificamos necesidades de apoyos en las entidades, porque las entidades, como vieron, algunas tienen unas fortalezas pero en otras áreas no han tenido necesariamente experiencia con algunas de las, digamos, habilidades que hace falta para llevar a cabo este plan, o este proceso de planificación participativa. También tenemos un componente de capacitación que ha ido desde talleres a videos y ahora hacia el final, que me emociona bastante, es más la parte de cómo juntamos, cómo logramos que estas comunidades que llevan sobre un año teniendo un proceso participativo paralelo, se unan y aprendan unas de las otras y que inclusive traigamos a las agencias y a las entidades para que aprendan de sus procesos, que sea un proceso más de aprendizaje horizontal y estamos en ese proceso de tratar de diseñar ese tipo de intercambio e inclusive de hacer algún encuentro final donde ellas puedan tal vez exponer lo que fue su proceso y las acciones de resiliencia que ellas eligieron. Eh, Nada, esto es un poquito para que vean la línea de tiempo. Obviamente, como pueden ver, la idea de que esto se pudiera llevar a cabo en términos de un año no ha sido real, o sea que eso es un reto real. Según les mencioné, el estatus es variado. Ahora mismo solamente hay, por ejemplo, 12 planes que han sido presentados en su forma, eh, ¿verdad? De primer borrador de esos 78. Así que cada entidad y cada comunidad está en diversos no están en el mismo estado del proceso, ¿no? Esperamos ya que para el año que viene, pues todos se completen y que para este año empiecen ya a completarse algunos de los primeros planes de resiliencia. No voy a hablar de lo que es la definición de resiliencia porque creo que ya los anteriores lo han mencionado. Creo que el hilo conductor, ¿verdad?, es esa capacidad de resistir y de recuperarse luego de un disturbio. Se ha utilizado en la ecología, se utiliza también en la psicología. En este caso se refiere más específicamente en el ámbito de lo que es la mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático, ¿no? Yo creo que lo más importante es que a veces no se habla de la resiliencia como un fin, yo lo veo más como un proceso, ¿verdad? Tiene tantos componentes que apoyan o no la resiliencia que en realidad debe de ser un proceso continuo de llegar hacia los diferentes subcomponentes, ¿verdad? Y ciertamente, pues, al tratar de abarcar tantas cosas, a veces se pierde lo que hay adentro. Y que es un plan, pues básicamente un plan ofrece o presenta unas soluciones integrales para fortalecer esa capacidad de la comunidad para prepararse, responder, recuperarse y crecer frente a amenazas del futuro, pero a escala comunitaria, ¿verdad? Y considerando cuáles son los riesgos que ellos tienen y las vulnerabilidades existentes, pero también y mirando hacia el pasado y al futuro, ¿verdad? ¿Y qué es esto de vulnerabilidad y riesgo? Hemos hablado mucho de esto y traigo el tema de vulnerabilidad precisamente porque yo creo que el más importante en cuanto a un índice de resiliencia comunitaria. Típicamente, ¿verdad? El riesgo a veces se reduce a si estás expuesto o no a una amenaza o a lo que es el componente físico, si tu casa es dura o si es de cemento, pero en realidad en el ámbito de riesgo también es bien importante ver cuáles son las condiciones sociales o qué te hace más susceptible o no a tener un impacto negativo frente a una diversidad de amenazas. Y esto incluye, ¿verdad?, lo que son tensiones existentes, pero igualmente los activos y la capacidad, ¿verdad?, con la cohesión social que pueda haber que de hecho es una de las cosas, ¿verdad?, ahorita se mencionó, si uno mira ver los índices de resiliencia que se han hecho, pues uno diría tiene baja resiliencia porque a nivel de vulnerabilidad social Puerto Rico tiene muchos retos. Sin embargo, a lo mejor no tenemos medidas
de cohesión social o de capital social, que es el que nos ha distinguido por poder entonces sobrevivir y sobrellevar todos estos impactos. ¿Cuáles son los factores que aumentan la sensibilidad a las amenazas? Van desde causas estructurales, ¿verdad? Segregación social, brecha, ¿verdad? Entre oportunidades y logros, la desinversión en infraestructura, pero también hay factores sociales y biológicos. Todos estos hacen que haya mayor sensibilidad al cambio climático o a disturbios, ¿verdad? Lo puedes ver de diferentes puntos de vista. En resumen, ¿verdad? El riesgo se enfoca más en lo que es la vulnerabilidad física de las cosas y las personas y los ecosistemas naturales, y la vulnerabilidad establece más un panorama de los aspectos sociales, ¿verdad? Que permiten que una comunidad pueda o no manejar esos efectos de esa amenaza. Y por eso es que hay que mirar, ¿verdad? Esos aspectos o factores de inequidad social o tensiones existentes que puedan determinar esa vulnerabilidad. O sea que hay que mirar qué y quién es vulnerable a qué y por qué. Y lo otro es que no todas las amenazas son iguales y sus impactos, por lo que a veces hay que ver cada uno por separado para poder atenderlas particularmente. Y cuando digo amenaza me refiero al concepto de hazard, ¿verdad? Es el huracán, es el terremoto, es el alza de nivel del mar, que a su vez entonces trae unos impactos. El programa, precisamente porque tiene ese enfoque, busca que se mire de manera holística, que se vaya más allá de lo que es la típica exposición o el estado de la infraestructura, y para fortalecer a las comunidades en diferentes áreas que están íntimamente interrelacionadas, y busca también que se tenga esos diálogos sobre, por ejemplo, la interrelación que existe entre la educación y la economía, por ejemplo, o la vivienda o la salud, ¿verdad? Porque se sabe que muchas de estas, cuando estás tal vez mal en un área, también puede impactar otra área. Y que muchas veces para estar fortalecido tienes que fortalecer o tener muchos de estos aspectos, particularmente lo que es lo básico o de infraestructura básica o necesidades y servicios básicos atendidos. Eh, el programa desarrolló una diversidad de herramientas que se han tenido que venir adaptando viendo cómo vemos las reacciones y su uso, pero básicamente se concentró en ofrecer herramientas de datos, herramientas para la participación y herramientas para la planificación. Una serie de mapas interactivos, un manual de participación de intervención comunitaria. A mí nunca me gustó mucho ese nombre, pero básicamente es un manual sobre diferentes formas de hacer procesos participativos y de recolección de data primaria. Tiene un componente educativo de 4 módulos, mayormente dirigido a lo que iban a hacer los participantes comunitarios, y la plantilla de resiliencia. Y más adelante hicimos un repositorio digital donde poníamos mucha información que ya existe sobre estos temas en español, de investigaciones o de data que pudiera ser relevante y que ellos ya pudieran, en vez de estar buscándola, pudieran accesar ella fácilmente. Incluyendo también el desarrollo de algunos videos sobre mejores prácticas que fuimos viendo que hacían falta. El marco de planificación es básicamente la metodología o una forma uniforme, ¿verdad? Para que todos siguieran más o menos un proceso similar y que en su suma también uno pudiera a lo largo pues también comparar, ¿no? Porque y de hecho definitivamente la experiencia nos ha dicho que si cada uno lo hacía a su forma iban a salir cosas bien distintas. O sea que el marco pues ofrece un poco esa forma de evaluar el progreso, pero también de darle uniformidad. No voy a entrar mucho en esos detalles, pero voy para atrás. Lo que sí es importante es que a través de todo el proceso se incluyen diferentes mecanismos para una participación comunitaria continua, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Sabemos que muchos procesos de planificación típicamente sí tienen un componente de recibir insumos, o ya sea tal vez en su punto medio o al principio, y luego, o solamente luego de que ya se completó el proceso, aquí está y dame tus comentarios, cosa que es mucho más difícil luego adaptar basado a los comentarios recibidos. En este caso se ve como un proceso más de co-creación entre la entidad facilitadora y la comunidad.
Y para eso, por ejemplo, ellos tienen que crear unos comités de trabajo con miembros de la comunidad que permanezcan en el proceso, ¿no? Porque sabemos que si uno hace una reunión comunitaria, te puede aparecer una persona un día y otra, pues eso permite cierta continuidad en ese proceso. Se busca y se promueven esos espacios horizontales y relaciones justas, representatividad. La realidad es que ha sido un reto, ¿verdad? Hay un reto en que la gente participe, hay un reto en que la gente está desgastada, han habido muchos procesos participativos, la gente tiene vidas, trabajos, hijos, o sea que también nos ha hecho reflexionar mucho sobre qué consideramos participación y cuáles son las herramientas para escuchar y recibir insumo de la comunidad y formas de ponernos más creativos y no pensar solamente en la participación como una reunión comunitaria o una asamblea, ¿verdad? Eso yo creo que es algo, una de las lecciones aprendidas y de cómo ser flexibles, ¿verdad? En ese sentido. Bien al principio se creó un grupo de trabajo para la parte de datos, donde hubo representación de agencias, universidades, organizaciones sin fines de lucro, se hicieron montones de solicitudes de información. Y todo eso para crear los mapas interactivos, que fue de las primeras cosas que se desarrollaron para el programa. Estos incluyen, ¿verdad?, lo que son los mapas de capital social, que son más bien de enfoque cualitativo, donde puedes ver los activos sociales, iniciativas comunitarias y servicios disponibles a una escala más amplia, y los de vulnerabilidad y riesgo, que son más cuantitativos y tienen como una escala un poco más granular cuando está disponible. Pero les voy a hablar, y todo esto está en la página del programa. Dentro de CDBGDR se escriben el nombre del programa y vivienda, les va a aparecer y pueden accesar. Está en español y está en inglés. El portal de vulnerabilidad y riesgo fue un proyecto interesante, ese es el tercero que hay, el que le voy a entrar un poquito más en detalle. Este se desarrolló en colaboración con CUNY y Foundation for Puerto Rico. Este buscaba crear índices de vulnerabilidad para las 6 áreas de enfoque que les presenté anteriormente. A escala de barrio, que fue lo que se pudo hacer basado en los datos que se tenían, o sea que no es una escala, ¿verdad?, muy grande, pero por lo menos sirve para algo. Y también hay una integración o un cruce de esos índices para crear un índice global que se puede ver. Uno le llama un índice de resiliencia, pero en realidad se enfoca más en la vulnerabilidad y lo vamos a ver en los datos. Se puede adicional a eso, la herramienta permite que tú puedas ponerle encima otros riesgos físicos, si se quiere, ¿verdad? Lo que es la capa de inundación, riesgo de deslizamiento, aumento del nivel del mar. Si quieren más detalles, el white paper donde está toda la metodología está también disponible ahí mismo en el portal y se puede bajar. ¿Y cuáles fueron las variables, verdad? En el caso de vivienda, se hizo un análisis ¿verdad? Hicimos unas listas bien grandotas y después fuimos eliminando cuáles eran los mejores, porque a veces hay indicadores que se cancelan unos a los otros y que entonces pues pueden dañar lo que es el índice final. Pero, por ejemplo, se usaron tasas de unidades vacantes, hogares construidos antes del 1990 y lo que llaman problemas severos de vivienda. Quiero decir que la inmensa mayoría de estos datos son todos del censo. Y un poco siguiendo lo que dice ahora sí, en este caso lamentablemente no habían salido los datos del 2020 cuando se desarrolló esto, así que usa los del American Community Survey de 5 años del 2019. Una oportunidad sería, ¿verdad?, actualizar, pero ya el censo ha publicado una herramienta parecida que les voy a hablar un poquito más adelante. En cuanto a lo que se consideran, ¿verdad?, problemas severos de vivienda, ¿verdad?, que carece de instalaciones completas de plomería o de cocina, hacinamiento o crowding, y lo que es la carga económica, ¿verdad?, que tiene el pago de esa vivienda tiene una carga sobre esa familia o ese household. En el caso del desarrollo económico, tiene la población que recibe asistencia pública, el porciento de la población bajo el umbral de pobreza y el porciento de la población desempleada. O sea que atiende como cosas un poquito diferentes, pero que están interrelacionadas. El de infraestructura fue bien difícil.
y terminamos con lo que es distancia de transporte, ¿verdad? Lo que es la red de transporte y acceso a esa vía, y más bien indicadores relacionados con Internet, voy rápido. Nada. Son datos del censo, incluyen asuntos, excepto en el de medio ambiente, que se usaron datos también que produce la EPA, y sí, eso es todos los demás son del censo. Una cosa que quiero resaltar, ay Dios, esto no va para atrás, no importa, es que ya el censo publicó lo que se llama el Community Resilience Estimates, con datos más actualizados, y realmente cuando vi los datos que utilizaron, pues hay mucha correlación. Claro, en este caso, nosotros tú los puedes ver divididos entre lo que es educación, lo que es vivienda, mientras que el del censo pues tiene un estimado de resiliencia donde incluye muchos de los mismos datos que nosotros utilizamos, pero todo bajo un índice. Sin embargo, la granularidad es mejor, entiendo que está a una escala más grande y se puede ver con más detalles. Los invito a que vean los módulos educativos, también es parte. Mira, no me da, no pasa, tengo trancado, se congeló. No, no me queda mucho tiempo, voy a tener que pasar, yo creo que bastante. Adiós, ahora se fue solo. Adiós, ya, ya. Eh, nada, ¿cuáles son las cosas que estamos viendo? Bien difícil pensar a largo plazo porque hay falta de servicios básicos, ¿verdad? Y de la disponibilidad y la calidad de la infraestructura, lo que es agua potable, drenaje pluvial, energía y sistema sanitario. Falta, ¿verdad? Y lo puse general porque uno lo puede ver como esto es lo que las acciones que se quieren, pero también te demuestra lo que hace falta, cuáles son las necesidades, ¿no? Hay mucho interés en sistemas redundantes, ¿verdad? Energía renovable, en caso de emergencia, centros de resiliencia. eh, y traigo también el tema de del sistema de acueductos comunitarios, porque aunque en WCRP solamente hay tres, es un tema poco conocido en Puerto Rico y ofrece tanto lecciones de cómo una comunidad puede correr todo un sistema de agua potable para toda una comunidad, pero a la vez hay muchos retos que enfrentan, y es importante que se le dé una mirada a esos retos estructurales, particularmente por otro tema, que es que hay un envejecimiento de la población, o sea, las comunidades que están participando y las reuniones a que vamos, verdaderamente tú los ves bien puntualmente el envejecimiento de la población y cómo tienen unas necesidades bien particulares, ¿verdad? De acceso a salud, de acompañamiento, de recreación, asuntos de salud mental. Hay mucho trauma relacionado con los desastres que hemos vivido, y en estas conversaciones mucho de eso sale a relucir, o sea que también hay una cuestión de esa sensibilidad hacia esos temas. En términos de vivienda, definitivamente el tema de titularidad y tenencia, que también es una ponencia aparte, porque es un tema sumamente complejo que tiende a sobresimplificarse, y por eso estamos promoviendo mucho que se conozca cómo esa comunidad llegó ahí, cuál es la historia, porque se tiende a pensar, bueno, pues, son invasores, como sea que llamen, y no, hay muchos programas gubernamentales que promovieron circunstancias que ahora son las que tienen esas comunidades con retos en cuanto a la titularidad y a la tenencia, que no es lo mismo. Igualmente, bien conocido, la necesidad o el querer tener rehabilitación y reutilización de propiedades abandonadas y estructuras históricas. Tenemos 5 cascos urbanos que también están haciendo planes de resiliencia, o sea que tiene ese enfoque. Hay, por ejemplo, comunidades donde han habido canalizaciones y ellos sienten que sus mapas de inundación no reflejan su realidad. Yo creo que eso es algo que se está repitiendo mucho. Sabemos que eso es un proceso súper complejo y altamente regulado, pero, por ejemplo, la comunidad de Bélgica es una que dice, mira, yo no tengo acceso a ciertos servicios porque el mapa dice que yo soy inundable cuando no necesariamente ellos entienden que lo son. Igualmente, pues, conflictos en uso de terreno. Una de las comunidades participantes es, por ejemplo, La Parguera, que tiene unos recursos naturales importantes, pero tiene una población flotante y unos momentos del año donde de repente tienen un turismo muy fuerte y unas demandas
que también afectan a aquellos que están ahí, pues, ¿cómo se trabaja eso? Eh, Igualmente se quejan de que hay muchos residuos sólidos que son los que están impactando los sistemas pluviales y causan las inundaciones. En cuanto a salud y bienestar, todo el tema de salud preventiva, programas de salud mental, servicios para grupos vulnerables, y esto me refiero a personas con discapacidades o diversidad funcional y personas mayores, que es lo más que estamos viendo. Definitivamente la parte de la capacitación en alfabetización digital creemos que es algo importante y hemos visto, ¿verdad? Reducir esa brecha. Y la participación y el empoderamiento, ¿verdad? Hay una brecha también entre la teoría y la práctica. Hay muchas de las cosas que quisimos hacer, pero en la práctica eran tan difíciles de implementar. Por ejemplo, tú aspiras a que haya diversidad y representatividad, ¿verdad? Y que hayan jóvenes y que hayan, pero no necesariamente es así, porque al final estos son procesos voluntarios donde aparecen las personas que interesan o tienen el tiempo, ¿no? Y por eso es tan importante ser creativos en cómo se hace ese alcance a la comunidad y cómo se reduce la carga de participación de manera que se pueda recolectar información primaria y percepciones de esos grupos que a lo mejor no van a ir a una asamblea, no van a estar en un comité de trabajo. Y es algo que merece, pero ha sido bien chévere ver esa diversidad de formas en que las entidades han manejado estos retos, ¿verdad? Y como les mencioné, pues estamos prontos a sacar una propuesta para recibir, o un call for proposals para recibir propuestas para el desarrollo de un currículo que busque ese intercambio de conocimiento y ese desarrollo de redes de aprendizaje para ver si también algunas de las cosas que estamos viendo aquí pueden trascender la vida del programa, ¿no? Que es otro de los retos que tiene esto. Ya hablamos del concepto trillado y la multiplicidad de interpretaciones. Eh, Facilitar y diseñar procesos participativos es un arte que requiere experiencia y aunque, ¿verdad? Digamos que hay que ir probando y depende también de la comunidad en particular. Esto, hay mucha desconfianza y así que romper eso para poder tener esos diálogos y pasar por ese primer proceso de desarrollar una confianza base entre las partes es bien importante. Nos hemos quedado en la superficie, queríamos hablar más de cambio climático, de retos a largo plazo. A veces no llegamos a esa parte porque hay unas necesidades muy inmediatas que son más apremiantes. Hay una frustración y duda de que por qué yo estoy haciendo esto si al final a lo mejor las acciones que yo identifica no se van a implementar, ¿verdad? El tiempo limitado, y obviamente lo que es la curva de aprendizaje en asuntos de temas administrativos y cumplimiento federal. No todas las entidades participantes estaban al mismo nivel, así que eso ha sido también un reto. Pero yo he visto mucho valor en el proceso. Yo siento que hay un intercambio de conocimientos y desarrollo en la práctica. Algunas al principio decían planificar para qué, pero de repente se dieron cuenta que había el grupo recreativo, el grupo de salud, y ellos nunca se habían hablado entre sí. Entonces, de momento, el proceso de planificación sí ha tenido ha brindado un espacio de diálogo comunitario entre actores que a lo mejor no estaban colaborando. Así que eso es algo para ver. Este, como nada, reflexión final. En el caso particular, nosotros hicimos índices más bien para proveer información, ¿verdad? Para crear pantallas. En el caso del estuario, ustedes están buscando más bien algo que les permita medir progreso. Y en ese sentido, yo creo que uno, en el caso de lo que son los temas particulares de vulnerabilidad social, yo presenté una herramienta, pero ahora mismo el censo tiene una muy buena que puede también servirles, o sea, aprovechar las cosas que ya existen, que es un poco lo mismo que dijo Mario, y siguiendo un poco lo mismo que también dijo Ariel, ¿cuáles son los objetivos de ustedes? O sea, el indicador tiene que ir basado en la meta que ustedes quieren llegar, porque si no, eso puede ser un mundo sin fin, ¿verdad? De posibles indicadores. En nuestro caso, nosotros nos enfocamos en nuestras 6 áreas de enfoque como medida informativa, ¿verdad? Para que entendieran dónde están. Pero ustedes tienen un componente, digamos, más de salud ambiental
aunque ahora estoy cuestionando todas las palabras gracias a la charla de Ariel. Este, pero sí creo, y esto también ha surgido, de que hay que vincular, ¿verdad? Lo que es las metas que ustedes tienen de integridad ecológica, basado más en cuáles son los componentes humanos que pueden estar afectando eso, pero que a su vez son win-win, ¿verdad? Se trabaja para la comunidad y tiene un efecto positivo en la salud de ellos, a la vez que tiene también un efecto positivo en la salud del ambiente. Y por último, yo voy a tirarme la crítica de, mira, los índices son buenos porque agrupan y te pueden ayudar tal vez a ver algo, decir un mensaje en pocas palabras, pero también esconden lo que está detrás. Y al final tienes que dejar saber cómo tú llegaste a eso, porque si no se queda como un poco hueco. Yo vi algunas entidades usar nuestro índice y vi que ellos no estaban pudiendo explicarle a la comunidad qué significaba ese índice y decía, bueno, esto está teniendo más daño que aportación porque realmente ellos no están viendo lo que está detrás del índice. O sea que es bien importante también a veces mostrar los indicadores de forma segregada para aumentar el entendimiento de cómo se llegó a esa información y cuáles son las áreas específicas que hay que trabajar para mejorar. Así que con eso lo dejo. Gracias.